versículos 1 al 2. Nos ponemos en pie para tomar lectura de la palabra. Y dice así: Aleluya, alabado sea el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. Amén. La paz del Señor sea con ustedes, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Señor entonando el Salmo número 100. Alabemos al Señor. Salmo número 100. ¿No está allí? Bien. Salmo número 100, que tiene los cinco versículos, las 5 estrofas. ¿Pensamos bien? Hay 3 versiones. Es que no sabemos la letra de Cantar alegres al Señor porque tiene varias estrofas. Pero ¿Cantad alegres a Dios? ya. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Dios es Dios, reconocer que Dios es Dios. Él nos hizo y no nosotros, Él nos hizo y no nosotros, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con gratitud, entrad por sus puertas con gratitud, por sus atrios con alabanza, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Porque Jehová es bueno, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, para siempre su misericordia y su verdad por todos los siglos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría.
Vamos a tomar lectura del libro de Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17, para leer el resumen de la ley moral que el Señor dio a su pueblo. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al versículo 17. Y dice así la palabra del Señor. Yo puedo leer un primer versículo y el siguiente en manera conjunta, pueden leerlo ustedes y yo el tercero de manera sucesiva. Dice así la palabra del Señor. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tengas otros dioses además de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Trabajarás 6 días y harás en ellos todo lo que tengas que hacer. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Amén. Vamos a orar, vamos a confesar nuestros pecados al Señor. Oremos. Padre bendito, una vez más hemos leído los mandamientos que tú diste a tu pueblo desde la antigüedad, para que como pueblo tuyo entendamos cómo debemos vivir. Y reconocemos ante ti, Señor, que somos débiles frente a la seducción, la tentación del maligno. Oh Señor, también incluso omitimos u olvidamos la implicancia de ese principio en lo que hacemos en nuestras vidas, e incluso, Señor, lo que podemos pensar y pueden ser intenciones en nuestro corazón. Y estamos en falta delante de ti, Señor. Por eso, Padre nuestro, confesamos nuestros pecados delante de ti y te pedimos perdón porque no hemos obrado, Señor, conforme a tu palabra, sino conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, Señor. Padre, recibe esta confesión que hemos hecho, porque hemos venido, Señor,
en respuesta a tu convocatoria, a adorarte a ti, Señor. Y debemos hacerlo como corresponde, Señor, porque tu palabra dice que lo debemos hacer en espíritu y en verdad, porque tú buscas tales adoradores que te adoren, Señor. Recibe, Padre nuestro, esta confesión y lo hacemos, Señor, confiando en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, Amén. Padre nuestro. Les invito a abrir sus Biblias en 1 Timoteo, en el capítulo número 1. 1 Timoteo está en el Nuevo Testamento. 1 Timoteo, en el capítulo número 1. Y vamos a leer desde el versículo número 12 al versículo número 17. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al versículo 17 inclusive. Dice así: versículo 12, estoy confundido. Doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que creyendo en Él reciban la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, alabemos a nuestro Señor entonando el Salmo número 3. Salmo número 3. Si está ese la allá. Muchos son mis adversarios, Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde
Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, ahora que nos disponemos a leer tu palabra y a meditar en ella, necesitamos de tu ayuda, Señor. Padre, te pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo para que cada uno de nosotros podamos entender tu palabra para nuestras vidas. Ayúdanos, oh Señor, pero sabemos que dependemos de ti, Padre nuestro, y rogamos tu asistencia, tu ayuda y tu dirección. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias para dar lectura en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, en el capítulo número 33. El libro de los Salmos, en el capítulo número 33. Y después vamos a leer en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 28, para leer del versículo 11 al versículo número 15. Mateo 28, versículo 11 al 15. Leemos entonces en el Antiguo Testamento el Salmo número 33. Y dice así el Salmo número 33. Canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa. Entonen alabanzas con el decacorde. Cántenle una canción nueva. Toquen con destreza y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa. Fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de su amor. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares, y junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra al Señor, hónrenlo todos los pueblos del mundo.
porque Él habló y todo fue creado. Dio orden y todo quedó firme. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió para su heredad. El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo. A pesar de su mucha fuerza, no puede salvar. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe, tal como lo esperamos de ti. Amén. Y pasando al Nuevo Testamento, vamos a tomar lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, el versículo 11 al versículo número 15 inclusive. Mateo 28, versículo 11. Dice así: mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Amén. Amén. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor. Vamos a entonar. ¿Está ahí Primera Crónicas 29:11? No. Ya. En nuestras Biblias, en Primera Crónicas 29:11, en el Antiguo Testamento: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder. Primera Crónicas 29:11. Primera Crónicas 29:11. Pues sí me lo sé. Gracias. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor.
y tú eres excelso sobre todos. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Tomen asiento, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 33, que hemos dado lectura. Bien. Nosotros estuvimos meditando, si ustedes recuerdan, el domingo 29 de marzo en este mismo salmo. Y estuvimos viendo, tres aspectos de esta porción de la Escritura con respecto al corazón agradecido, que es el título del sermón. Y veíamos en este Salmo 33, del versículo 1 al 3, cómo viene la exhortación para alabar al Señor, ¿no? Como leímos ahí, versículo 1, canten al Señor con alegría, ustedes los justos, es propio de los íntegros alabar al Señor, alaben al Señor al son del arpa, y sigue haciendo esa instancia para alabar al Señor. Luego, del versículo número 4, cuando dice, la palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras, el Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su amor, y sigue avanzando hasta el versículo número 19. Ahí podíamos ver las razones que se dan para alabar al Señor, sus obras, su accionar, etcétera, etcétera y etcétera. Y después del versículo 20 al versículo 22, veíamos la referencia a esa intención, el propósito que hay para alabar al Señor. Y en el versículo número 20 dice, nuestra alma espera a Jehová. Y decíamos, a veces tenemos tiempos, momentos de incertidumbre, no sabemos qué hacer. Y acá nos exhortaba a esperar en el Señor. El versículo 22, cuando dice, en Él se alegrará nuestro corazón, ahí está. Esperamos en Él porque confiamos en Él. Y luego en el versículo número 22, cuando dice, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, justamente ahí está. En tanto esperamos en Él, en tanto aguardamos y confiamos en Él, verdaderamente esa misericordia del Señor se va a manifestar en los hijos de los hombres, en los hijos del Señor. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros. Sin embargo, este Salmo 33, yo quería también retomar en el otro aspecto que vamos a considerar el día de hoy. Uno es la palabra del Señor dada para el creyente y cómo él también espera, confía en el Señor. Pero en nuestras vidas también nosotros tenemos dificultades, adversidades. Cuando si alguna vez hemos tenido una mala experiencia de una estafa, nos hemos sentido mal. Cuando en alguna oportunidad hemos experimentado el robo, la apropiación ilícita de una pertenencia, ha sido experiencia delicada. Por ejemplo, recuerdo mucho cuando yo estaba regresando del colegio San Andrés hacia la casa y pasando por este club de la exposición,
uno llega a la avenida Salaverde. Y como yo traía mis documentos de la escuela porque quería revisar y había varias cosas, había mucha cantidad, no había llevado mi mochila. Entonces había una caja allí de materiales de no me acuerdo qué cosa y lo puse los materiales ahí. ¡Wow! Era bastante. Entonces tenía mis dos manos ocupadas. Y cuando yo estoy bajando por el 28 de julio, crucé la Arequipa, ya estoy en el Club de la Exposición, ahí a la altura misma de la esquina, o antes de llegar a la esquina, un tipo se paró a mi costado, bueno, no a mi costado, en diagonal, y me amenazó. Yo no puedo ver que era, yo no puedo decir que era un cuchillo, pero era algo punzante. Y yo siempre he tenido en mi mente lo siguiente: si a mí me asaltan y me quieren quitar las cosas se las dan, las cosas se recuperan, pero salud y vida no. Entonces en mi cabeza siempre ha estado eso. Yo he visto enfrentamientos de personas cuando han sido asaltadas, les han cortado la cara, les han raspado, malogrado el brazo. Es decir, lo que vemos en las noticias ya sin ningún comentario merece hacer. Entonces yo tenía eso en mente. Entonces yo lo que hice fue, le entregué mi aro de matrimonio. ¿Me das o te corto? Y claro, yo lo estoy diciendo con un lenguaje muy decente. La forma como hablaba y lo que decía era extremadamente vulgar. Y yo se lo di. Y me acuerdo, pero tuve que dejar la caja a un costado. Dije, ¿y si le tiro la caja? Y vi a su compinche, ahí a unos 3 metros más atrás. Dije, no, acá si me cortan y termino mal. Y entonces me arranchó, y ¡rum! Los dos subieron al micro. Bueno, yo ya estaba bloqueado, porque yo recién comencé a tener la reacción orgánica y todo. Dije, pero ¿por qué no me subí al micro? Pero se subieron al micro, y el micro lo arrancó y se fue subía por la 28 de julio, esos micros que iban por el Banco de la Nación y se iban a La Victoria, todos esos lugares. Pero cuando tenemos una experiencia de esa naturaleza, las reacciones son diferentes, ¿no es cierto? Yo he visto a personas enfrentarse a los delincuentes. Bueno, hoy día en la televisión lo vemos a cada rato, y algunos mueren, otros son cortados, en otras el delincuente termina en el suelo, y he visto cuando le dan de alma, la gente está con la tensión, con el nervio, y reacciona y ¡paz! Pobres hombres. Pero bueno, la experiencia, sea cual sea, es dura y difícil. Pregunta, nuestra mente, ¿a quién se dirige? Y el salmista nos muestra ahí, en este salmo, justamente alusiones, referencias para cuando estemos en momentos de angustia y de adversidad. Recuerda que dice otra parte, clama a mí y yo te responderé. Bien, este Salmo 33, entonces, del versículo 1 en adelante, muestra un desafío. Mire lo que dice el versículo 1. Canten al Señor con alegría. Sí, cantamos al Señor con alegría. Ustedes los justos. ¿Y qué más dice? Es propio de los íntegros alabar al Señor. Versículo 2. Alaben al Señor al son del arpa. Entonen las alabanzas con el decacordio. Cántenle una canción nueva. Toquen con destreza y den voces de alegría. Alegraos, aclamad al Señor. Canten al Señor con alegría. Ustedes, los justos, es propio de los íntegros alabar al Señor. Hay una exhortación a
alegrarnos. Cuando una persona no conoce al Señor y está alegre, generalmente, ¿qué se hace? Un festejo, una fiesta, una reunión. ¿Y qué hacen en la reunión? Se ponen a analizar los factores de éxito. No, vamos a celebrar. Y usted ve Poncho a través de la imagen después de 4 horas. Y es probable que hay muchos que están en el sillón ya tirados y al costado 4 cajas de cerveza o botellas de whisky. Dependerá de cómo son los motivos de celebración. Pero generalmente el mundo, cuando se alegra, sí es bueno alegrarse, la palabra nos exhorta, pero es muchas veces sinónimo de una, ¿qué podríamos decir? De un embragamiento excesivo. Y hay diferentes formas de expresar su alegría y celebrar las cosas. Pero el salmista nos dice aquí, vamos a estar en momentos de dificultad. ¿Y qué hacemos en los momentos de dificultad? Y entonces él dice, canten al Señor con alegría. Ustedes los justos, es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa, canten alabanzas con el decacordio. Cántenle una canción nueva. Toquen con destreza, den voces de alegría. Entonces, volver nuestra alma, nuestra vida, nuestra mente al Señor en los momentos adversos y difíciles parecería una contradicción, pero no. Hay momentos en los cuales nosotros debemos focalizar y saber bien lo que estamos haciendo en ese sentido de una comunión y una relación con el Señor. Y la exhortación está dada ahí. Y entonces podemos ver allí en el versículo número 3, cuando dice, cántenle una canción nueva. Si nosotros revisamos el libro de los Salmos, son las alabanzas, son las letras de los cánticos del pueblo de Dios en la antigüedad. Y nosotros hemos pasado, hablaba con mi esposa en la mañana temprano, varios meses meditando en el Salmo 119. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? ¿Recuerdan? ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? 176. Y está dividido en 22 partes. No, en 8 secciones. Y cada parte tiene 8 versículos. 22 por 8, a ver, la tabla de multiplicar, 176. Y uno dice, ¿para qué escribe tanto, David? ¿Y cuál es el título que ponen la mayoría de casas editoriales al Salmo 119? Excelencias de la sabiduría. O sea, nosotros podemos pensar y pensamos constantemente. Dice que nuestra mente, no lo sé, que nunca me he puesto a contar. En una persona promedio vienen 10,000 pensamientos o ideas en un día. 10,000 me parece bastante. Y yo un día me puse a contar en 1 hora. Aguanté 5 minutos nomás. Porque mientras uno a veces está viendo algo, está escuchando el noticiero o viendo el noticiero, pronto tocaron el timbre y era la señora tal. O sea, mi mente no se queda muchas veces enfocado en un punto, sino a veces consideramos 2 o 3 o 4 puntos. Por eso cuando el niño está en la clase, ¿qué le dice la maestra? ¿Qué le dice el maestro? Ponga atención, no te distraigas. Y el niño se concentra un momento específico, captó la idea y avanza. Pero el niño que sigue distraído, le pueden decir 10 veces, y no es que el niño no tenga neuronas en su cerebro, claro que tiene millones, miles de millones de neuronas en el cerebro, solamente que está distraído. Entonces, lo que podemos ver es
de todos los pensamientos que pasan por nuestra mente, ¿cuántos de ellos considera el Señor? Ah, ya, para estos temas sí, pero para estos temas no. ¿Cómo? Para estos temas sí lo pongo al Señor, pero para estos temas no. ¿Cómo lo voy a poner acá al Señor? Okay. Parecería extraño o raro, ¿no es cierto? No, para estos temas al Señor no lo considero. ¿Y por qué no? Si dices que es el Señor, ¿Señor de qué? Y fíjese, esa palabra curios es una palabra única y exclusivamente la palabra de Dios dada a Él. Y un poco lo podemos ilustrar así. Cuando hemos visto alguna película antigua, Roma, siglo I, siglo II. Roma pues era, wow, el poderío mundial de la era cristiana, ¿no es cierto? Y el emperador, ¿quién era? Era una deidad, se lo consideraba un dios. Y hay de aquel que no le hacía reverencia al emperador, moría. Entonces, había una actitud y una consideración tan particular y tan especial para él, que en todo el imperio romano había un reconocimiento tal al emperador, que aquella persona que ponía en tela de juicio, cuestionaba lo dicho por el emperador, terminaba horizontal. O sea, se lo eliminaba en el acto. Y Roma era muy cruel, muy perversa. Lo que quiero decir aquí es la actitud del hombre frente a la autoridad. Pero el Dios en quien nosotros creemos no es un Dios que está ahí con un palo, con una comba. Apenas fallamos, ¡pum!, nos da un palazo, ¡pum!, nos da un combazo. No, ese no es el concepto de la palabra de Dios cuando nos enseña del Señor. Sí, si uno comienza a considerar la palabra de Dios, el Dios de misericordia, el Dios de perdón, el Dios de justicia, el Dios de consuelo, el Dios poderoso, etcétera, etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Al igual que nosotros, cuando comenzamos a observar a una persona, cuando comenzamos a analizar o revisar a una institución, ¿cómo es? Yo quiero un perfil claro, cómo es su trabajo hacia afuera, ¿no? Lo de dentro no me interesa, quiero hacia afuera. Ah, entonces, a ver, ¿cuánto vende? ¿Qué hace? Se describe todas las cosas. Ah, acá está el punto fuerte. Mira, esto es, ok. Y se puede distinguir. De la misma manera, la palabra de Dios nos describe al Señor en diferentes momentos y circunstancias. Y aquí, el desafío es, estamos en situaciones de adversidad, nuestra mente, ¿a dónde se va? Y cuando tenemos problemas, se van los problemas y nos quedamos en el problema y no salimos del problema. Oye, ¿qué te pasa? No, conmigo no pasa nada. No, pero no se te nota normal. ¿Qué pasa? ¿Hay un problema? ¿Cuál problema? Y pasa un tiempo y sí, he tenido esto, aquello. Y el ser humano, la persona, nos bloqueamos porque hay situaciones y situaciones. Pero el salmista nos ayuda a ver un poco más allá de nuestra propia situación. Por eso es un desafío. Canten al Señor con alegría ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa. Entonen alabanza con el decacordio. Cántenle una canción nueva. Toquen con destreza y den voces con alegría. Pero si tiene problemas, ¿cómo va a hacer otras cosas si no se va a concentrar en solucionar los problemas? Y es cierto, podemos considerar un problema, una situación que es adversa y es difícil y que requiere de varias consideraciones como tal. Y lo que nos muestra el salmista aquí es que nuestra mente debe ir al Señor. Porque nos quedamos en nuestra dimensión, en nuestro plano, no vemos más allá. En nuestro trabajo, cuando no tenemos alguna idea de la cosa, oye, mira, tengo esto, ¿qué harías tú? Nos da dos ideas, ok, gracias.
oye, tengo esta situación, ¿tú qué harías? 2 o 3 cosas. Y finalmente la suma de opiniones, yo tengo como 4 cosas, ¿cuál es la más importante? Esta, ¿por qué? Y sacamos todas las razones por qué esta es la más importante. Como dice la palabra, en la multitud de consejos se halla el camino. Y aquí en cuanto al salmista, en el Salmo 33, David está expresando eso. Porque a lo largo del Salmo se ve que está pasando y hay situaciones difíciles, claro que sí. Entonces, pero el llamado es, alaba al Señor, adórale al Señor. Pero tengo mis problemas. ¿Y qué pasa cuando la persona se queda ensimismada en sus problemas? Ahí nomás se queda. Y uno ve que requiere consejo, requiere sugerencias, pero la actitud de uno, ¿cuál es? Si esto lo voy a superar, ¿cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Porque hay personas que pueden pasar todo el tiempo lamentándose de la situación y nunca buscan solucionar el problema. Entonces la exhortación del salmista aquí es, ¿hay una dificultad? Sí. ¿Qué vas a hacer? Y uno, en realidad, vuelve y orienta su pensamiento al Señor, y es importante saber quién es Él y qué es lo que Él puede hacer. Y verdaderamente muchas veces no sabemos qué puede hacer Él. Y ahí estamos, en esa interacción de espera, de ayuda, de dirección del Señor. Y podemos ver aquí cuando dice, alaben al Señor al son del arpa, entonen alabanzas con el decacordio, cántenle con una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. ¿El salmista está pensando en su problema, en su dificultad? No, aquí está considerando cómo él percibe la realidad de Dios en su vida y qué actitud y qué hace en pro de él. Versículo 4. A ver, ¿qué dice el versículo 4? ¿Alguien lo podría leer, por favor? Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Recta es la palabra del Señor. ¿Qué podemos entender de esa palabra? Recta es la palabra del Señor. Bueno, si nos ponemos matemáticamente una línea recta, pues, ¿no? Sucesión consecutiva de todos los puntos. De una dirección A a un punto B, y el trazo es lineal, no hay ninguna curva ahí para un lado. Cuando dice recta es la palabra del Señor. No sé en otra versión qué traducción han dado la palabra recta. Acá dice, la palabra del Señor es justa. Y justamente en el griego la palabra dikaiosune está referida a la rectitud, a lo que es justo. Lo que es justo, más o menos la figura es esta, no considera o no tiende ni a un lado ni al opuesto, ni arriba ni abajo. Es lo recto, lo justo, la medida exacta de lo que deben ser las cosas. Y dice que la palabra del Señor es recta, es justa. Si la palabra del Señor es recta, si la palabra del Señor es justa, ¿qué nos está diciendo aquí? Sigamos leyendo. La palabra del Señor es justa. ¿Qué más dice el versículo 4? Fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de su amor. Aquí podemos ver que el salmista reconoce al Señor como tal y lo que el Señor obra y hace en la vida del creyente. Y entonces
El testimonio que da David es: la palabra del Señor es justa. Cuando nosotros hemos tratado o tratamos a una persona, ¿cómo es esa persona? Y uno tiene una impresión así, inmediata. Ah, no, sí, él es derecho. No, con él, como dice, no comas ni lo que come. Se habla de la deshonestidad o la falta de veracidad de la persona, y tienes que tener muchísimo cuidado cuando interactúas con esa persona, porque es una persona que no te dice la verdad y tienes que tener cuidado frente a ello. Y a veces nos hemos topado con ese tipo de personas. Y aquí el Salmo está aludiendo en ese sentido al carácter de la persona como tal. ¿Y qué dice aquí? La palabra del Señor es justa. Está diciendo lo que el Señor hace y nos dice es lo recto, es lo que debe ser. Y en el versículo 4, la segunda parte, ¿qué dice? El Señor ama la justicia y el derecho. O sea, el Señor ama lo que es recto, lo que es justo, lo que corresponde a la persona como tal. Llena está la tierra de su amor. Y cuando uno habla de justicia, humanamente hablando, ¿estamos hablando de amor? No lo dice, no, para nada el amor. No, aplícale la ley, aplícale. Recibe su memo, ha sido suspendido, se le llama la atención por tal cosa y por tal cosa. Porque el concepto de justicia y rectitud está en los términos de que aquel que infringe la norma, obviamente va a recibir la retribución propia de los actos que ha cometido. Pero fíjese aquí la dimensión del Señor. Estoy en el versículo 4. La palabra del Señor es justa. Fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de su amor. No hay contradicción o no hay una crisis, un punto de conflicto en la manifestación de su justicia, en la manifestación de su amor, en la manifestación de su bondad, porque Él procede en justicia y rectitud todo el tiempo como corresponde. Y eso es lo que el salmista ve, eso es lo que el salmista destaca, y eso es lo que el salmista describe acerca de Dios, la conducta del Señor, cómo Él procede, cómo Él actúa. ¿Alguien podría leer el versículo número 5? Del capítulo 33, ¿sí? De los Salmos. ¿2? El versículo 5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Amén. Él ama la justicia, bueno, aquí esta versión dice, y el derecho. Llena está la tierra de su amor. Lo que este salmo nos está mostrando precisamente es la confirmación, el carácter de Él. ¿Cómo es el Señor? El Señor es justo, el Señor es recto, pero también el Señor ama. ¿Pero cómo puede ser eso? Sí, pues, así es Él. El carácter del Señor es que Él ama la justicia y el derecho. Y el carácter del Señor manifiesta la misericordia del Señor para con el hombre. Llena está la tierra de su amor. A ver, si nosotros procedemos mal, ¿el Señor nos destruye en ese momento? Es un Dios de misericordia. No aprueba lo que hacemos. Sin embargo, tenemos en nuestra conciencia que no hemos procedido con rectitud. ¿Y qué debemos hacer? Corregir, pedirle perdón a Él o arreglar lo que está yendo mal de aquí, de allá o de cualquier otro aspecto. Pero hay armonía, no hay contradicción entre el carácter justo, puro, recto, santo
misericordioso, amoroso de Dios. Eso nos hace pensar en el carácter de Él propiamente dicho. Él ama. Mire, Él ama. ¿Qué ama el Señor? La justicia. Si el Señor ama lo que es recto, lo que es justo, y dice, toda la tierra está llena de su amor. Porque si el Señor nos daría conforme merecen nuestros actos, en la primera falta que cometeríamos, como decimos nosotros, ya fuimos. Pero el Señor es un Dios de misericordia, que no nos da conforme merecen nuestros actos, sino conforme su amor, su gracia, su misericordia para con nosotros. Entonces nos muestra un carácter de alguien que es distinto, muy distinto a nosotros. Y ese carácter del Señor es ser un Dios misericordioso, un Dios perdonador. Pero ¿qué más dice el versículo 6? ¿Alguien podría leer el versículo 6, por favor? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, el ejército de ellos, por el aliento de su boca. ¿Esa es? El Señor dijo y fue Hecho. Hágase la luz. Y la luz fue hecha. Nosotros podemos decir 50,000 veces hágase tal cosa y no se va a hacer nada. Ah, no, pero en mi máquina yo aplasto. Ok, aplasta, ¡pum! Sucede, ¿ya ves? Sí, pero para que esa máquina ejecute lo que tú has aplastado, ¿cuántos cerebros, cuántas mentes, cuánta tecnología, cuánto trabajo, cuántas horas, cuánta investigación, cuánta inversión hay detrás de ese? El Señor dijo y fue hecho. Y en esa semejanza del hombre con su creador, ahí está. La inteligencia viene de Dios y el hombre es un ser pensante, un ser inteligente. Ayer estuvimos viendo, ayer fue, hoy día, mi memoria está terrible, acerca del burro. Hoy día mañana, el burrito, es un burro. Y lo usamos en tono despectivo, diciéndole, no tiene cerebro, pues él es un burro. Otros usan otra palabra con B más fuerte que no lo voy a decir. Pero, a ver, y veíamos al burrito hoy día. Y es un animal que justamente, si se busca estabilidad y seguridad, él es el animal que hay que tomar en consideración. Para los caminos, yo jamás tenía en mente que los caminos estaban, muchos de ellos que son de consideración, trazados por el caminar de estos animales, del burro. Ellos buscan un lugar seguro. Ah, no, yo quiero mi caballito. El caballo es más torpe. En ese sentido, no distingue eso. El burro sí lo distingue. Y es un animal muy precavido. Por eso dice, más terco que un burro. El animal se habrá puesto de esa forma, percibirá peligro. ¿Qué percibirá? Y el animal, como dicen, se planta y no lo mueve nadie. Claro, viene una máquina, se lo levanta el peso, obviamente. Pero se queda allí, no se mueve. Entonces, lo que veíamos en este video era de que precisamente cuánto tenemos que aprender de este animal. Pero es un animal generalmente despreciado y menos considerado, como es la ignorancia, ¿no? Entonces, esos caminos en la serranía tiene que ver en la seguridad, sí. ¿Y cómo será esto? Yo no lo sé. No he vivido, bueno, he vivido en la selva, en la sierra, en la costa, pero en praderas, en montañas, en las alturas. Bueno, cuando uno está
en Ticlio, el hielo es terrible, pero uno tiene que vivir ahí para saber cómo es la crudeza del clima y todo lo demás. Pero este animalito sencillo, pequeño, es tan útil que verdaderamente en su accionar hay muchísimo beneficio para el hombre. Pero dejemos ahí al burrito. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de su amor. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos. Y el Señor dijo, dice la palabra, y fue hecho. Y dice, y por el soplo de su boca las estrellas. Mucho me gustaba ver hace muchos años atrás Viaje a las Estrellas. Y después salió Viaje a las Estrellas de la Nueva Generación. Bueno, sea lo que fuere, se ven los escenarios, lugares completamente desconocidos, obviamente, y cómo el grupo de humanos que estaba, hacían proezas y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero lo que podemos ver allí es parte, aspectos de la creación del Señor. El Señor dijo y fue hecho. Por eso cuando el Señor Jesús le dice a este hombre paralítico, ¿recuerda qué le dice? En el primer milagro, tus pecados te son. Pero ¿qué tiene que ver el pecado con que ese hombre camine? Mi vida está mal, por eso los ateos critican muy severísimamente la palabra de Dios, por eso, ¿no? Pero precisamente Dios nos muestra la armonía. El hombre es pecador, el Señor le perdona sus pecados, a ti te digo, levántate y anda. ¿Y qué pasó con ese paralítico? Se levantó y se fue. Pero con los milagros mismos. Cuando le trajeron a la mujer que estaba cometiendo adulterio y toda esa vida pecaminosa que tenía la mujer. Aquí está, Señor, mira, infragante, aquí está. ¿Y qué dijo el Señor? El que no tenga culpa, a ver, láncele la primera piedra, y nadie le lanzó. ¿Y qué le dijo a la mujer? Oye, ya pues ten más cuidado. No, ¿qué le dijo? A ti te digo, levántate, vete, sí, pero no peques más. O sea, le está diciendo, tu vida está en desorden, vive como debes vivir. Y esa mujer se fue y comunicó lo que el Señor le había dicho, y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero nosotros no vemos la armonía de esa creación del Señor como el Salmo nos describe. La palabra del Señor es justa. Fieles son sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de su amor. Es un Dios grande en misericordia. Y no nos da conforme merecen nuestros actos, sino tenemos la oportunidad de pedirle perdón. El Señor nos perdona y seguimos adelante. Entonces, por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. Estoy en el versículo número 8. Tema toda la tierra al Señor, hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme. El Señor frustra los planes de las naciones y desbarata los designios de los pueblos. Pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Lo que podemos ver aquí del versículo 6, versículo 7, versículo 8 y 9, es la alusión a la creación del Señor. Y lo que vemos ahí en el versículo 10 y el versículo 11 son los consejos
que el Señor nos da. Los planes del Señor quedan firmes, ¿no? Quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. El 10 frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos. El Señor tiene control de lo creado y en su gracia y en su misericordia nos da la oportunidad de ver y contemplar lo que Él hace. Fíjese lo que dice aquí en el versículo número, los versículos más adelante, el versículo número 12. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, y el pueblo que escogió por su heredad. El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Estoy en el versículo 15. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana la esperanza de victoria, vana esperanza de victoria es el caballo. A pesar de su mucha fuerza no puede salvar, pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los librará de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. El cuidado del Señor siempre está presente en la vida del hombre, en la vida del creyente, en la vida de los hijos del Señor. Y para toda la humanidad Él procede de la misma manera. Es el tiempo que nos da para reconocerle, ¿no? Y ese cuidado del Señor, como vemos ahí del versículo número 12 en adelante, está en estrecha relación con ese consejo que Él da, ¿no? Versículo 10, Él frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Bendito sea el Señor. Por eso nosotros cuando tenemos aflicción, problemas, adversidades, dificultades, nos volvemos al Señor, le pedimos su ayuda. Precisamente es por eso, porque Él tiene el control sobre toda situación y sobre toda circunstancia, por adversa que pareciera que esta es. ¿Y qué nos dice en el versículo 20, en el versículo 21 y el versículo 22? Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe, tal como lo esperamos de ti. Ahí está la manifestación de esta misericordia del Señor, ese compromiso con nosotros, y bendito sea Él, que debemos confiar y esperar en Él, porque Él siempre va a obrar en misericordia para cada uno de nosotros. Bendito sea Él. Versículo 20. Esperamos confiados en el Señor. El versículo 90, ¿qué dice? Nuestra esperanza y protección y nuestro eterno hogar ha sido, eres y será tan solo tú, Señor. Eres nuestra esperanza. Y acá el Salmo 20 también lo refiere. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Con tu gran amor, Señor, que tu gran amor, Señor, nos acompañe, tal como lo esperamos de ti. Bendito sea el Señor, que Él es el quien nos ha dado la fe, ¿no es cierto? La fe es un don, por eso creemos, por eso confiamos en Él. Vamos a orar.
Dios bendito y Padre nuestro, te damos gracias por este momento que nos das para leer tu palabra y para meditar en ella. Hay muchas cosas más, Señor, que podemos referir. Y cada vez que escudriñamos tu palabra, Señor, tú siempre tienes palabras de vida para nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, y porque nosotros también tenemos la oportunidad de expresar a ti nuestras necesidades, y tú en tu misericordia obras y nos ayudas a cada uno de nosotros en los momentos que nos toca vivir. Ayúdanos, Padre, para confiar en ti siempre. Sabemos que el enemigo, cual león rugiente, como dice tu palabra, está allí buscando a quien destruir. Gracias te damos porque tú eres nuestro Dios y nuestra victoria está en ti. Ayúdanos, Señor, a confiar, a depender de ti, y frente a las acechanzas del maligno podamos hacer frente. Ayúdanos, oh Señor, a leer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a confiar y a esperar siempre en ti. Gracias te damos porque tú siempre estás dispuesto para ayudarnos, para consolarnos, para dirigirnos en nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu cuidado constante y permanente sobre cada uno de nosotros. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Padre nuestro, oramos por nuestro país. Oramos, Señor, por nuestras autoridades en este proceso, Señor, que se ha dado, este proceso electoral desde la semana pasada, Señor. Tú tengas misericordia de este pueblo, de esta nación, Señor, y nos ayudes para poder confiar y descansar en ti y hacer las cosas como deben ser hechas, Señor. Padre nuestro, tú tienes mucho pueblo en este país, en esta nación. Ayúdanos, Padre, como iglesia tuya, a orar por nuestras autoridades, a pedir tu ayuda y tu dirección, Señor, para proceder como corresponde en los diferentes momentos, Señor, que tenemos que pasar como iglesia tuya, Señor, en esta nación. Padre nuestro, ayúdanos. Y, Señor, por las autoridades, Señor, que aún todavía está por definirse quién será la autoridad en esta nación. Ayúdanos, oh Señor, para proceder con sabiduría, oh Dios. Señor, ayuda a este pueblo del Perú, Señor, que a pesar de tanta crisis política que ha tenido en tantos años, Señor, sin embargo, tú has dado bendición a este pueblo y este pueblo ha podido crecer, Señor. Y cuando decimos crecer es en todo orden. La población ha aumentado. Señor, los recursos económicos de este país también se han incrementado notablemente. Y Padre, permite que este pueblo pueda proceder con sabiduría para que lo que ha significado más de 20, 30 años, Señor, una situación adversa y difícil, se pueda cuidar y conservar. Ayúdanos, oh Dios bendito, para interceder ante ti por nuestras autoridades y podamos nosotros también ser instrumentos de bendición como iglesia tuya para esta nación, Señor. Ayúdanos, Dios bendito, en los próximos días, decisiones
y sucesos que han de acontecer. Padre nuestro, por tu iglesia, por cada uno de tus hijos, nos ayudes donde nos encontramos y podamos proceder y hacer las cosas como corresponde, Señor. Padre nuestro, ayúdanos en nuestro diario vivir, en nuestro diario quehacer, y podamos proceder con justicia y rectitud, Señor. Padre nuestro, encomendamos nuestras vidas en tus manos, Señor, y tú nos ayudes para que podamos seguir adelante, conociéndote a ti, sirviéndote a ti, donde tú nos has puesto a cada uno de nosotros. Porque sabemos, Señor, que nuestra presencia, nuestra permanencia en este mundo es temporal, porque nosotros en Cristo esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuándo acontecerá eso? Nadie lo sabe, Señor. Sin embargo, tu palabra nos enseña que eso ha de acontecer, Señor. Ayúdanos para perseverar en nuestra esperanza, la esperanza que tú nos has dado, y podamos, Señor, ser instrumentos de bendición en ese tiempo, en ese quehacer que tú nos permites realizar antes de tu venida. Ayúdanos, Padre bendito, y podamos ser de bendición a los demás. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a alabar a nuestro Señor entonando el Salmo número 100. El Salmo, perdón, 111, ¿está? Perdón, Salmo 111. Salmo 111. A Yahvé yo alabaré con todo el corazón, con toda la congregación, glorias cantaré, las obras grandes del Señor, buscadas han de ser por todos los que quieren ver las glorias de su luz. Sus obras llevan glorias mil, Sus obras llevan glorias mil, sobre excelentes son, sobre excelentes nos son, hablan de su compasión, nos hablan de su a compasión, todo su redil, a todo su redil, su pacto fiel lo cumplirá, a toda la nación que acepte fiel su dirección y su heredad les da. las obras de mi rey de Sión, Las obras de mi Rey de Sión son juicios, son son verdad, juicios, son verdad, sus leyes de sus fidelidad, leyes de fidelidad, de siglo en siglo son, de siglo en siglo son. la redención ya la dio al pueblo de su fe. Su pacto firme siempre fue y nunca lo cambió. La redención ya la dio al pueblo de su fe. Su pacto firme siempre fue
de nuestra adoración al Señor, presentando nuestros diezmos y nuestras ofrendas a Él. Vamos a orar al Señor. Padre bendito y Dios nuestro, como parte de nuestra adoración a ti, también, Señor, es presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Reconocemos, Señor, tu provisión divina para cada uno de nosotros. Reconocemos, Señor, tu provisión material para cada uno de nosotros. Y te damos gracias por ello, Señor, porque nos ayudas a entender los momentos, las situaciones, las circunstancias y cada momento que nos toca vivir a partir de lo que tu Espíritu Santo nos ayuda a entender cada uno de estos momentos que tú nos das. Padre, hemos apartado una parte de lo que recibimos de ti y lo presentamos como parte de nuestra adoración a ti. Nuestra expresión de gratitud, de adoración, por lo que tú materialmente también provees para nosotros, Señor. Y eso es por lo que nos das vida, nos das fuerza, nos das salud, y nosotros podemos, Señor, laborar y recibir la retribución propia, lo que corresponde a esta tarea, a este trabajo que realizamos, Señor. Nos ayude, Señor, para siempre reconocerte a ti como nuestro Dios sustentador. Y nosotros también, Señor, podamos adorarte a ti en gratitud, presentando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén. Padre nuestro. Amén. Vamos a... pueden tomar asiento, perdón. Quisiera tomar lectura de Primera de Corintios en el capítulo número 11. Primera de Corintios, el capítulo número 11. Y vamos a leer desde el versículo número 23 en adelante para participar de la celebración de la Cena del Señor. Primera Corintios 11, versículo 23 dice así: Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados
con el mundo. Amén. Amén. Es la referencia bíblica del apóstol Pablo que da con respecto a la celebración de la Cena del Señor. Y quien la instituyó fue el Señor Jesucristo. Recuerdan que reunió a los discípulos la noche en que él iba a ser entregado, y el Señor tomó el pan y el Señor participó, dio del vino a ellos, y es más, dijo a Judas que lo que él iba a hacer lo haga pronto. Y el Señor muestra ahí el propósito que él tenía para salvar a su iglesia de sus pecados, y es que el Señor moriría sustitutoriamente por nosotros. Nuestro pecado merece la muerte. De tal manera es el amor de Dios que dio a su propio Hijo para que nosotros, creyendo en el Señor Jesús, Él muriera por nuestros pecados sustitutoriamente. Necesitamos entonces creer en el Señor Jesús. Necesitamos creer en el sacrificio de Él, y nuestros pecados son perdonados. El Señor cumplió con su justicia, que el pecado merece la muerte, pero el Señor también manifestó su gran misericordia y su amor, sacrificando a su propio Hijo para darnos salvación y vida eterna. Bendito sea Él. Pero en Corinto se había tergiversado este sentir tan reverente, tan precioso del amor y de la gracia del Señor, que los hermanos, entre comillas, se reunían, y se reunían algunos porque tenían hambre y comían el pan para llenar sus estómagos. Y los otros se reunían para tomar el vino y embriagarse. La pregunta es, ¿dónde está Cristo en ese pensamiento, en ese escenario? No está. Entonces la exhortación de Pablo a los hermanos en Corinto era eso, que pueden estar comiendo del pan, que pueden estar bebiendo del vino, pero su corazón no está con el Señor. Y les exhorta entonces, bueno, y nos exhorta a nosotros, ahora, cuando dice ahí en el versículo número 27, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Ahí está el versículo 30. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Bendito sea el Señor, que nosotros podemos creer y creemos en Él, y esperamos nuestra comunión eterna con Él cuando el Señor venga a llevar su iglesia. ¿Cuándo será? No sabemos cuándo será. Y ya pasaron más de 2000 años. Sí, pero nadie sabe, como dice la palabra, el día ni la hora en que ha de regresar el Señor. Pero el Señor vuelve otra vez por su iglesia. Y es importante entonces para nosotros, cada vez que participamos del sacramento de la Cena del Señor, darle gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros. Darle gracias por su amor, por el perdón de nuestros pecados, y alabarle y bendecirle, porque mereciendo nosotros la muerte, Él nos dio vida y vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a orar.
Padre bendito, te damos gracias por este momento que tú nos das, Señor. Y en cada servicio de adoración, Señor, a ti, nosotros participamos del sacramento de la cena del Señor. Porque cada servicio de adoración a ti, Señor, precisamente es eso. Alabarte, adorarte, exaltarte a ti, Señor, porque tú eres digno de toda adoración. Y también, sin embargo, debemos tener presente que cuando nosotros participamos del sacramento de la cena del Señor, recordamos su sacrificio, su obra en la cruz, Señor. Y eso fue por nosotros, por nuestro pecado. Él no tenía pecado, Señor. Y Él cargó el precio de nuestra maldad sobre sí para que nosotros podamos ser salvos. Y eso dice tu palabra, Señor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias te damos, Padre bendito, por tu amor y por tu misericordia. Merecíamos la muerte, Señor, pero en Cristo tú nos has dado vida y vida eterna. El perdón de nuestros pecados ha sido logrado por lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y Señor, te alabamos y te damos gracias por ello, Dios bendito. Nos ayudes a ser afirmados en esta fe que tú nos has dado y seamos siempre conscientes en nuestra vida, Señor, que somos tu pueblo, tus hijos, y siempre debemos estar a cuenta contigo en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre bendito, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te rogamos y pedimos tu bendición de estos elementos, del pan y del vino, que han sido apartados de su uso cotidiano para representar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendícelo, Señor, y que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros este momento, este tiempo de comunión contigo, al recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar nosotros el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna en Él. Gracias, Padre nuestro. Te rogamos y te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Amén, Padre. Hermanos, les invito a ponerse de pie, los que han de participar de la cena del Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo número 28. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Amén. Comamos, hermanos. Dice la palabra,
En la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Vamos, hermanos. Dice la palabra del Señor: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Oremos. Dios bendito y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque no somos dignos de tu misericordia. Pero tal fue tu amor, Señor, que diste a tu Hijo, el Señor Jesucristo, que muriera, Señor, por nosotros en la cruz del Calvario, para pagar el precio de nuestros pecados, Señor, y nosotros alcanzar ese perdón, esa misericordia en ti. Nos ayudes, Señor, a valorar y a apreciar esta obra del Señor Jesucristo. Padre nuestro, somos salvos por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y el Señor Jesucristo en su sacrificio pagó, Señor, todo el precio de nuestro pecado. Y eso, Señor, es por puro amor y misericordia tuya. Nada podemos hacer para lograr, para alcanzar la misericordia tuya, Señor. Sin embargo, tú que eres un Dios grande en misericordia, haces propicio para nosotros, Señor, este Evangelio, y nosotros lo abrazamos en esa fe que tú nos has dado y vivimos nuestra vida en dirección a lo que tu palabra nos muestra cómo debemos vivir. Y Padre nuestro, no sabemos cuándo el Señor Jesucristo volverá, pero estamos seguros, Señor, de tu misericordia, de tu perdón, de tu amor en Cristo. El Señor Jesucristo ha hecho posible para nosotros nuestra salvación. Y nuestra esperanza no está en lo que nosotros podemos hacer. Nuestra esperanza está en ti, Señor, en lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y nosotros creemos en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Padre bendito, ayúdanos a afirmarnos en esa fe y a vivir como hijos tuyos en la fe que tú nos has dado. Gracias te damos, Padre, por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos así,
Amén. Amén, Padre nuestro. Hermanos, vamos a alabar a nuestro Señor entonando el Salmo número 72. Salmo número 72, alabemos a nuestro Dios. Caminará de mar en mar, del río extenderá por las naciones su poder y siempre reinará. Los del desierto ante Dios postrados se echarán, y los rebeldes a su voz el polvo lamerán. De Tarsis reyes traerán presentes al Señor, y de lejanas costas él recibirá su amor. Los reyes que de Saba son y que de Seba vendrán, y con sus dones al Señor lo tributarán. Los reyes todos por doquier ante él se postrarán, y las naciones con fervor a Dios le servirán. De gran puño en tierra habrá, que en alto monte cae, cual árboles del Líbano su fruto ruido hará. Y la ciudad florecerá, sus hijos crecerán, y cual la hierba terrenal, así se aumentarán. Su nombre siempre durará, perpetuo para el sol. Por él benditos todos a él, bendito lo llamarán. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel. Sus maravillas que se ven, él solo puede hacer. El mando nombre del Señor, bendito sea sin fin. Su gloria llena el mundo aquí, que sea así, amén. Que sea así, amén. Que sea así, amén. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en este momento que hemos tenido de adoración para ti, Padre, hemos podido leer tu palabra, hemos podido reflexionar, meditar en ella, y también, Señor, hemos podido participar del sacramento de la Cena del Señor. Y, oh Dios eterno, te agradecemos por este tiempo que tú nos has dado. Y te damos gracias, Padre, porque nuestros pecados merecen el castigo tuyo, Señor. Sin embargo, tu misericordia y tu amor, Señor, ha sido propicia para nosotros en Cristo Jesús, porque el Señor Jesús cargó con nuestros pecados. Él llevó nuestras culpas, Señor. Y te damos gracias, Dios bendito, porque ha sido propicia la obra de nuestro Señor Jesucristo, para que todos nuestros pecados sean perdonados, Señor, y nos ayudes a cada uno de nosotros a vivir en esa novedad de vida en comunión contigo. Padre nuestro, por esta semana que empezamos, lo hacemos adorándote a ti, expresando nuestra fe y nuestra comunión en ti, Señor. Padre nuestro, oramos porque seas tú con nosotros en esta semana, en cada una de las cosas que debemos realizar. Siempre, Señor, te tengamos presente a ti. Que seas tú, Dios bendito, dirigiéndonos, consolándonos, exhortándonos, advirtiéndonos en cada momento de nuestra vida, Señor, para proceder y vivir conforme a tu voluntad. Gracias por este tiempo de comunión que tú nos has dado, y nos ayudes, Señor, para vivir en esa
novedad de vida hasta que el Señor Jesús vuelva. No sabemos cuándo será, Señor. Señor, sin embargo, nosotros esperamos la venida del Hijo de Dios, nuestro Salvador. Nos ayudes para vivir, Señor, en esa esperanza, en esa fe en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos así. Amén. 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 Entonemos el cántico de Simeón, ahora soberano Señor. Ahora soberano Señor, permite que conforme a tu palabra tu siervo vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tal vez para manifestar algunos anuncios que sí es conocido por nosotros y sin embargo tenerlo presente. Bien, los domingos como hoy tenemos nuestra reunión dominical a las 10 y procuramos hacerlo en ese horario y hemos tenido una dificultad en el empezar muy tarde, por las disculpas del caso que lo dimos. El día martes tenemos a las 8 de la noche también nuestra reunión de nuestra reunión de oración de 8 a 9 y también los días jueves. Y claro, la semana pasada nosotros hemos estado en la participación de la Semana Santa y entonces corresponde continuar. Queda pendiente el capítulo número 8 del significado del matrimonio de Timothy Keller. Haremos la primera parte este jueves y de aquí a 15 días más haremos la segunda parte. Hay otro texto que podríamos estudiarlo, pero eso vamos a verlo, vamos el mismo jueves, vamos a comentarlo, con respecto a los estudios que podríamos tener de manera quincenal. Entonces, el mismo jueves vamos a considerarlo, pero los días martes entonces y jueves de esta semana a las 8 de la noche, nuestras reuniones respectivas, y también el Señor nos ayude a cada uno de nosotros en nuestros quehaceres cotidianos. Si hay alguna noticia de algún hermano o hermana que requiere algún apoyo en oración por motivos de salud o situación, nos los hacen saber para orar por ellos, ¿sí? El 25, El sábado, sábado 25, ¿sí? el hermano Cristian ha invitado para su baby shower. Ok. Tal vez él mandará la dirección, ¿cómo será? Ella Porque- mandó todo. Sí. Ella mandó. Ya. Bueno, entonces ahí está la referencia dada el día 25, sábado 25. No sé el distrito exacto donde vive él. Va a ser en Pueblo Libre. Pueblo Libre. Oh, perdón, San Miguel. Ok. Bueno, ahí está la referencia dada a nuestro hermano Cristian, a nuestra hermana Roxana. Y el Señor les bendiga en esa nueva experiencia de un niño que está por nacer. Bueno, no sé si es niño o niña, pero... Niño. ¿Es un niño? Es Joaquín Daniel. Y la reunión va a ser el 25 a las 4 en la avenida Tacna 890 en San Miguel. Ya.
No confundirse la avenida Tacna es en Lima, la otra avenida Tacna. Es que hay varias avenidas que tienen el mismo nombre. Ok, gracias por la referencia. Entonces, ¿hay algún otro anuncio más? Creo que no. Bien, entonces, de esta manera terminamos nuestro servicio de oración. Esta es nuestra hermana María, ya está conectadita hace rato. Que el Señor le bendiga. Y de esta manera terminamos nuestro servicio de oración. Buenos días, hermana. Buenos días, hermano. Bendiciones. Para usted también, el Señor le bendiga y le ayude. Qué bueno, gusto de escuchar. Gracias. Chao, nos vemos. Bien. Ya. Ya, esto lo pongo aquí. Ay, me olvidé ¿Para qué traje la corbata? Ya. Ya está. Listo. Por las ollas. Si hubiera más, se podría sacar. ¿Se quedan para almorzar? Yes. Oye, hay que apagar esto.